Muy buenos días y muchas gracias a todas y todos. Quería empezar mandando un fuerte abrazo a Maite un caluroso saludo a todas las personas que nos acompañáis, tanto por streaming como aquí presencialmente, y a la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Stop Ecocidio por organizar encuentros como estos, que yo creo que, estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, nos ayudan a mantener un debate que podamos definir y proponer soluciones para, desde la rama del derecho, aportar soluciones a la crisis ambiental a la que nos dirigimos, en fin, sin frenos y cuesta abajo, ¿no? Mi ponencia va a versar, como veis en la diapositiva, acerca de esto, ¿no? Una primera aproximación a qué papel tiene el derecho penal en la protección del medio ambiente, si es así, si es que realmente está llamado a desempeñar algún tipo de papel, y cuál es el íter un poco desde el derecho comunitario, qué avances, qué aportaciones ha habido, a lo que recoge en este caso concretamente el Código Penal español en el momento presente y en el futuro, pasando por cómo casa todo esto, ¿no?, con la propuesta de la Fundación Stop Ecocidio. Y aquí, pues, Jojo, encantado de saludarte y de reconocerte el trabajo que impulsáis a nivel internacional. Bien, os preguntaba sobre vale, o sea, ¿cuál es este papel o por qué se puede considerar que el derecho penal está llamado a ejercer un papel importante en la protección del medio ambiente? Hay que partir, para responder esa pregunta, de lo que se llama formalmente el doble carácter fragmentario del derecho penal. Es decir, el derecho penal no nos sirve para criminalizar cualquier conducta, sino que su intervención está expresamente prevista únicamente para la protección de los bienes jurídicos que las democracias consideramos fundamentales para garantizar la convivencia. Pero no cualquiera. Es decir, no cualquier ataque a estos bienes jurídicos fundamentales, sino únicamente a los más graves. ¿Por qué? Porque tenemos otros mecanismos jurídicos, como puede ser el derecho administrativo sancionador o la responsabilidad civil o cualquier otro. Bien, la protección penal del medio ambiente tendría que satisfacer este doble o superar este doble carácter fragmentario. Y aquí me gusta poner como ejemplo uno que le oí a don Antonio Bercher, el actual fiscal general, el fiscal coordinador de sala de medio ambiente, el fiscal general de medio ambiente en España, para entendernos, que puso este ejemplo que me parece como muy ilustrativo, que se vino a decir en la jornada. ¿Saben ustedes por qué el logo de WWF es el oso panda? Porque todavía quedan osos panda. ¿Y saben ustedes por qué todavía quedan osos panda? Aquí, o sea, una versión más optimista de la vida, podríamos plantear por qué ha sido un éxito los programas de conservación y recuperación emprendidos por el gobierno de la República Popular de China. Pero él, como buen fiscal y por tanto penalista, dijo: porque el Código Penal chino prevé la pena de muerte para quien mate un oso panda. Bien, tiene razón el señor fiscal en asegurar que el Código Penal puede ser tremendamente efectivo, y más en casos en los que se prevé la pena de muerte, para la conservación de bienes jurídicos protegidos. Ahora bien, o sea, yo como abogado, en todas las cosas, me considero antipunitivista, entonces jamás defenderé la pena de muerte, ni aun en casos de delitos ambientales más execrables, como puede ser la matanza deliberada, ¿no?, intencionada de especies en grave peligro de extinción, como el oso panda o el lince ibérico. En España también estamos celebrando este año el éxito de los 25 años del programa de recuperación del lince ibérico, y jamás nos planteamos introducir la pena de muerte. Y tal, únicamente lo tenemos como un supuesto agravado del delito contra la fauna por ser un animal en peligro de extinción, que se ha salvado a fecha de hoy con 0 ingresos en prisión por caza de linces, aunque ha habido casos. Bien, en todo caso, ya lo ha planteado Maite anteriormente en su intervención, pero sí quiero recordar que en derecho siempre empezamos hablando
¿no? O sea, de acuerdo al carácter piramidal que tiene el ordenamiento jurídico de la Constitución española como el fundamento de validez del resto del ordenamiento jurídico. El apartado tercero del artículo 45, que es el que consagra el derecho al medio ambiente adecuado e impone la obligación a las administraciones públicas de velar por la utilización racional de los recursos naturales, el apartado tercero dispone que para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, esto de la utilización racional de los recursos naturales, la ley establecerá sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Por tanto, aquí ya nos encontramos con que la Constitución española configura la conservación del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales como un bien jurídico protegido y además lo erige con rango de bien jurídico fundamental para garantizar la convivencia. ¿Vale? A estas alturas, los aquí presentes estaremos de acuerdo con esta afirmación, es decir, es un bien esencial, un medio ambiente sano y adecuado, ya no para la convivencia, sino para las condiciones mínimas de habitabilidad del planeta, ¿no? Con lo cual parece razonable que acudamos al mecanismo. Está configurado, por cierto, el derecho penal, ya hemos visto, con este carácter fragmentario, como la última ratio regis, ¿no? Ahí la imagen de los cañones que he puesto aquí, estos son de la bahía de Cádiz. Pero al mismo tiempo, y esto como abogados, en este caso ejerciendo la acusación en casos de delitos ambientales, también tenemos que recordar que este principio de última ratio del Código Penal se le aplica, es un principio de política criminal que se le aplica al legislador, no al aplicador del derecho. Es decir, una vez que está tipificado un delito ambiental, en este caso, no cabe llegar en sala y decir, bueno, ya, pero este caso no es lo bastante grave como para aplicar el Código Penal. No. Ese papel, o sea, esa decisión de política criminal le incumbía, en este caso, a las Cortes Generales del Estado, que decidieron tipificar, qué sé yo, el delito de liberación intencional de especies exóticas invasoras. Pues ya a partir de aquí está fuera de toda duda la constitucionalidad de esa tipificación, porque es una opción adoptada por el organismo competente. Lo digo porque, bueno, o sea, me imagino todos los abogados en sala que estemos aquí habremos oído esto de que es un caso en el que no procede la aplicación. Se articula esta protección penal del medio ambiente, como ven en la diapositiva, en torno a, básicamente, la propuesta de stop ecocidio, pero como derecho positivo en el Código Penal español, que es la Ley Orgánica 1095, que es el Código Penal de la Democracia, con las innumerables modificaciones que ha sufrido desde entonces, y actualmente la Directiva de 2024, que viene a sustituir la anterior Directiva de Protección Penal del Medio Ambiente del año 2008. Empezando por el derecho interno nacional, el Código Penal español, en cumplimiento y desarrollo de este mandato constitucional del 45.3, en un primer lugar se introdujo en el año 87 una modificación urgente del Código Penal en el que se tipificó lo que se llamaba el delito ecológico, mejor denominado delito de contaminación. Pero desde que se aprobó este Código Penal del 95, el catálogo de delitos ambientales se amplió extraordinariamente y ahora tenemos el título, están contenidos en el título 16 y en parte del 17. Este regula los delitos de incendio, que desde luego es un supuesto muy evidente, muy palmario y desgraciadamente muy grave en nuestro país de delincuencia ambiental. Por cierto, y como publicidad, y sobre todo porque no he borrado la diapositiva, el Ecologistas en Acción publicó, y aquí coordiné los trabajos, una guía de los delitos contra el medio ambiente que se puede acceder desde el código QR. En todo caso, la presentación va a estar a disposición de la organización. Una guía en la que explicábamos los elementos del tipo y la jurisprudencia más relevante de todos y cada uno de los tipos penales ambientales consagrados en el Código Penal español. Voy a centrarme en el delito de contaminación, antes llamado, como os he dicho, delito ecológico, porque es el que más se asemeja, y yo casi diría que se solapa e identifica con lo que se viene conociendo como delito de ecocidio. Es un delito en el que el objeto de tutela ya no es el ser humano o valores estrictamente humanos, sino elementos ambientales, como ven ahí, el aire, el agua, la flora, la fauna.
¿De acuerdo? Es decir, o sea, no son elementos protegidos de una perspectiva antropocéntrica, como plantea el artículo 45.1 de la Constitución, sino ecocéntrica, lo cual fue un avance significativo del legislador. La formulación del delito es farragosa y es larga, pero prevé, o sea, 3 tipos de elementos. Vamos a pasar un poco rápido, ya vuelvo sobre ello. El elemento normativo, es decir, la acción de contaminación tiene que ser contraria a la ley, tiene que vulnerar lo que haya previsto el legislador, sobre todo administrativo, a la hora de llevar a cabo actividades de explotación, de vertido, etcétera. Y luego, la realización de un acto concreto de contaminación, y el listado que enumera el artículo es agotador, porque habla de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones de depósitos, incluidas extracciones de agua en época de sequía. Además, tiene que ser una acción que puede ser activa y también en algunos casos omisiva, lo cual a veces genera problemas interpretativos del tipo. El tipo básico de este delito prevé penas de prisión entre 6 meses a 2 años. ¿De acuerdo? Es decir, el tipo básico ni siquiera prevé el ingreso en prisión del condenado en el Código Penal español. Porque ya sabéis que el delincuente novel, en principio, en España, en principio, o sea, se puede acoger a la suspensión condicional de la pena. Y también incluye la pena adicional de multa, inhabilitación para la profesión, que es lo que se conocen como penas accesorias, que el legislador también comunitario le da mucha importancia y luego veremos que estoy plenamente de acuerdo con él. Pero el elemento de resultado fundamental tienen que ser unos vertidos, unas acciones de contaminación que puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, del agua, animales o plantas, ¿vale? Al medio ambiente en general. Daños sustanciales, no cualquier daño, sino daños sustanciales. Pero si estos daños en realidad tienen una virtualidad suficiente para perjudicar gravemente el equilibrio de los ecosistemas, se aplica la pena de 2 a 5 años. Que si además ha causado un grave perjuicio para la salud de las personas, permite imponer la pena en su mitad superior, es decir, de 3 años y medio a 5 años de prisión. ¿De acuerdo? Además, el artículo 327 prevé una serie de subtipos agravados de daños catastróficos irreversibles, por ejemplo, los que la pena será superior en grado. ¿Qué significa pena superior en grado? De 2 años, desde 5 años a 7 años y medio de prisión. Y aquí ya nos estamos acercando mucho a lo que prevé la Directiva de Protección Penal, como veremos luego. Bien. ¿El derecho comunitario qué ha dicho en materia de protección penal ambiental? Pues al principio dijo poco, porque ya saben que el pilar de la justicia y asuntos de interior es un pilar que la Unión Europea tiene menores competencias porque se mueve dentro del terreno ya de la cooperación y no tanto de la integración. Con lo cual, por eso se retrasó tanto la adopción de medidas directivas de protección penal, que se plasmaron en primer lugar en la directiva del año 2008, la pionera en la protección penal del medio ambiente, y la directiva de 2009, que se refería sobre todo a delitos de contaminación desde buques o en el proceso de reciclaje de buques. Y yo aquí me confieso que, aunque tengo orígenes canarios, siempre he vivido en Madrid, con lo cual soy muy de secano y desconozco completamente la materia de la contaminación de buques. Pero ambas sentencias se han unificado ahora, se les ha dado un tratamiento conjunto en la nueva directiva del año 2024. Esta directiva, como toda nueva producción normativa de la Unión Europea, parte de un procedimiento de evaluación del statu quo anterior, de la legislación anterior. Y realmente la evaluación de la directiva es para leerla, ¿de acuerdo? Porque constató que la directiva no fue muy efectiva en la práctica. Y esto es ser hasta amable en el resumen, porque la verdad es que la pone a parir de arriba abajo. Y perdonen la expresión. Pero es que fíjense lo que llega a decir. La evaluación puso de manifiesto deficiencias considerables en todos los Estados miembros y en todos los niveles de la cadena de aplicación de la ley. Se detectaron deficiencias en términos de recursos, conocimientos, sensibilización, priorización, cooperación e intercambio de información. Falta de coordinación entre la aplicación del derecho administrativo y penal, falta de datos estadísticos fiables, exactos, completos sobre los procesos realizados relacionados con la delincuencia ambiental. Vamos, un suspenso del libro. Ahora, con este diagnóstico,
la propuesta de tratamiento que ha hecho la directiva yo realmente parece sorprendente, porque lo que ha planteado es que, como se ha suspendido el temario, vamos a hacer un temario más exhaustivo, más ambicioso, y a ver si ahora sí aprobamos. Yo creo que parece un plan sin fisuras, ¿no? Como si me perdonáis la ironía. Porque efectivamente esta nueva directiva, que sustituye a las anteriores, lo que hace es, como bien ha dicho Maite, establecer unas normas mínimas a nivel de la Unión Europea, es decir, los Estados miembros pueden incrementar las conductas típicas que se consideran delitos contra el medio ambiente y la gravedad de las penas impuestas, o el abanico de consecuencias accesorias a los delitos, pero tiene como finalidad, y eso es importante, reforzar la utilización del derecho penal como medio disuasorio, y es que es el fundamento esencial de la pena, ¿de acuerdo? No tipificamos conductas por el afán de perseguir a la gente, al menos de la perspectiva ambiental, sino para la disuasión de las conductas contrarias al medio ambiente. Ahora bien, desde una perspectiva del ecocidio, al gobierno de Israel la tipificación del delito de ecocidio le ha disuadido lo más mínimo de cometer las atrocidades que lleva cometiendo un año. Pues no parece, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando hablamos de grandes barbaridades, grandes salvajadas a nivel internacional, tenemos que reconocer que el derecho penal, al menos, va a llegar por detrás, pero bueno, por lo menos va a intentar impartir justicia. Y aquí, afortunadamente, gracias al gobierno de Sudáfrica, pues está iniciando un camino que esperemos que intente poner un poco de paz, que tan necesaria es y tanto necesitamos. Se permite también, se persigue armonizar las definiciones en toda la Unión Europea y ampliar las conductas tipificadas mediante la imposición de sanciones adecuadas para el delito. Y una cosa que me ha interesado mucho es que lo hace desde una perspectiva de que la protección del medio ambiente atiende a la consecución y a la efectiva protección de derechos considerados fundamentales en el ámbito de la Unión Europea, e incluso derechos humanos en el sentido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como los derechos a la vida, la dignidad, la integridad física o al bienestar de la infancia. Pasamos, como bien se ha dicho, de los 9 tipos penales que recogía la directiva de 2008 hasta más de 20 tipos penales, algunos muy específicos, ¿vale? De acuerdo, se tipifica expresamente delitos relacionados con el mercurio, por ejemplo, en lugar de englobarlo dentro de genérico de sustancias contaminantes, o se disgregan de este tipo genérico de sustancias contaminantes el de las sustancias que agotan la capa de ozono, o las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de gases fluorados, pero bueno, pues se ha ampliado extraordinariamente el catálogo de delitos. Insisto, el carácter mínimo, ¿vale? De acuerdo, los estados podemos seguir definiendo. Quiero hacer 2 reflexiones que son bastante rápidas. El delito cualificado, que antes ha referido Maite, se parece mucho, lo dice el propio legislador comunitario, al delito de ecocidio. Ecocidio, no hace falta que la audiencia le recuerde cuál es su tipificación, se refiere a probabilidad sustancial de daños graves, extensos o duraderos, ¿de acuerdo? El delito cualificado de la directiva se refiere a daños generalizados y sustanciales, irreversibles o duraderos, ¿de acuerdo? Pero esto ya lo tenemos tipificado en el Código Penal español, ¿de acuerdo? El subtipo hiperagravado del delito de contaminación, del que os les hablaba antes, habla de actos de contaminación que dañe gravemente al equilibrio de los sistemas naturales y produzca un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Pero la gran diferencia sería que el Código Penal español, la pena máxima que prevería para estos hechos es de 7 años y medio de prisión. Y la directiva exige que elevemos estas penas hasta al menos 8 años, ¿vale? Entonces, esto es uno de los elementos que habrá que modificar. Por cierto, el Código Penal español, en el año 2015, introdujo la posibilidad de considerar criminalmente responsable también a las empresas, y esto fue una quiebra con respecto al derecho penal clásico. Esta lógica la ha seguido la directiva de 2008 y sobre todo la directiva de 2024, que exige que las sanciones penales sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, también cuando sean personas jurídicas, ¿de acuerdo? A una persona jurídica no la puedes meter en la cárcel, eso es una idea que es bastante claro, pero sí que se le pueden imponer sanciones económicas e incluso acordar la disolución de la misma, ¿de acuerdo?
y penas, que algunas de ellas muy dolorosas en un mercado económico como el nuestro, por ejemplo, el acceso, o sea, la prohibición de acceder a procesos de financiación pública, contratación pública, subvenciones, etcétera. Retirada de permisos, obligación de clausura o el establecimiento de programas de due diligence. En principio, la directiva se ciñe a los límites de territorialidad de la Unión Europea, ¿de acuerdo? No persigue no prevé una justicia universal ambiental, penal, como tampoco lo hace el Código Penal español, pero sí que deja abierta, en el artículo 12, la posibilidad de que los Estados, allá ellos, sí se atreven. En el caso español no se puede, porque los delitos contra el medio ambiente no están entre los contenidos en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Justicia Universal, pero una de las propuestas que entiendo que desde la sociedad civil tenemos que llevar como aportación al proceso de transposición de la directiva es precisamente permitir la persecución internacional de los delitos de contaminación, delitos ambientales cometidos por nacionales españoles o empresas españolas. ¿De acuerdo? Una última reflexión acerca de quién interviene, quién mueve, quién impulsa el procedimiento penal en ese caso ambiental. En el caso español tenemos una posibilidad de triple acusación. La acusación pública, que es la encarnada por el Ministerio Fiscal, y en la foto tenemos a quien a fecha de hoy sigue siendo fiscal general del Estado. La acusación particular, que es el estricto perjudicado del delito, cosa que en el medio ambiente es imposible, ¿de acuerdo? La propia directiva dice que el medio ambiente no se puede defender a sí mismo, porque a fecha de hoy, por ejemplo, yo que sé, el Azor o el lince ibérico no se puede carece de personalidad jurídica y capacidad de representación en juicio. Y la acusación popular. Y aquí he puesto la foto de este activista, por cierto, chaval guapísimo, que la directiva reconoce el papel fundamental que tiene la sociedad civil para la defensa del medio ambiente. ¿Por qué lo pongo en valor? Porque desde que prácticamente va a intervenir después mi querido amigo José Manuel Marraco, desde que nos conocemos, se viene oyendo hablar de la propuesta de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el nuevo Código Procesal Criminal, como lo quieran llamar, en el que se prevé la eliminación prácticamente de la acción popular, porque en España pues tenemos a la mujer del presidente imputada, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, estos usos absolutamente espurios de la acción popular, genera mucho descrédito a la propia figura, pero aquí el remedio es utilizar las herramientas jurídicas, como puede ser el uso antisocial del derecho, pero no eliminar la figura, ¿de acuerdo? Bueno, pues la directiva, en el artículo 15, nos da un espaldarazo fuerte a defender que se mantenga la acusación popular en delitos ambientales y no dejar el monopolio de la acción penal en manos de la Fiscalía. La directiva insiste en que tiene que haber recursos suficientes en toda la fase del procedimiento, la fase de investigación policial, la instrucción procesal de los asuntos y la fase de enjuiciamiento. Y cuando habla de recursos de directiva se refiere a recursos económicos, personales y formativos. Acordaos que toda la cadena de suministro había suspendido el procedimiento. Tenemos 2 años desde mayo, para la transposición de la directiva. Y por ello estamos trabajando en la formulación de proposiciones para hacer lo más avanzado y acertado posible esta definición. Probablemente me haya extendido en el tiempo, pero había confianza como para tirarme de las orejas y demás. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.